Hola estudiantes, a continuación les explicaré sobre las expresiones aritméticas y lógicas que hace parte de la unidad de introducción a la programación del área de informática. Una expresión u operación siempre será necesaria en un programa, ya que a través de esta podemos calcular valores numéricos. También podemos determinar valores de verdad o falsedad para que se ejecute una acción cuando las establecemos en una condición. Para poder realizar expresiones u operaciones aritméticas y lógicas dentro de un programa se requieren de datos. Entre los tipos de datos tenemos, hay diferentes tipos de datos, entre ellos están los básicos, y entre los básicos tenemos los enteros, que pueden ser positivos o negativos. Los valores enteros son aquellos números que no tienen parte decimal. Los reales o flotantes, que son aquellos que llevan una parte fraccionaria o decimal, y pueden ser positivos o negativos. En esto se usa el punto decimal. En matemáticas los conocemos como números decimales. Los caracteres, que vienen siendo letras, números o cualquier otro símbolo no alfanumérico, en este caso pues vienen siendo un solo carácter, es decir, son de manera individual. Las cadenas de caracteres, que vienen siendo palabras o frases. Y los booleanos, que son valores que se obtienen al establecer condiciones dentro de una expresión. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Para poder realizar las expresiones, pues se requieren de operadores. Entre ellos tenemos los operadores aritméticos. Aquí tenemos un operador para la potencia o exponenciación, como es el doble asterisco. Hay algunas diferencias entre un lenguaje y otro, pero para esta clase utilizaremos esto para representar la potencia. La multiplicación, que es el asterisco, la división, que es la barra oblicua, el signo más para la suma, el signo menos para la resta y el porcentaje para representar módulos o residuos, es decir, la parte que queda al dividir dos números. Aquí tenemos el ejemplo, 21 módulo 2. Esto significa que se divide el 21 entre 2 y el resultado que nos debe dar esto es el residuo. 21 entre 2 es igual a 10 y el residuo sería 1. Entonces con este operador calculamos el módulo o residuo en una división. Los operadores relacionales o de comparación. Estos se usan cuando necesitamos escribir expresiones lógicas, en donde necesitamos establecer si la expresión es falsa o es verdadera para que se ejecute una determinada acción. Entre ellos tenemos igual que en este caso es doble. Cuando es sencillo se usa para asignación de valores. Por ejemplo, si necesitamos utilizar una constante a la cual ya se le asignó un valor, para asignarle el valor se utiliza el signo igual sencillo. En este caso, que es doble, significa igual que, es un operador relacional. El sencillo es un operador de asignación. Aquí tenemos diferente a, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y los operadores lógicos. Los operadores lógicos sirven para combinar varias expresiones y obtener también un resultado ya sea falso o verdadero. Entre ellos tenemos la conjunción. Cuando se unen dos expresiones a través de una conjunción, si las dos expresiones son verdaderas, el resultado que nos dará será verdadero. Si hay una que sea falsa, pues toda la expresión resultará siendo falsa. Es decir, en la conjunción, para que el resultado sea verdadero, siempre las dos expresiones que se comparen
deberán ser verdaderas. La disyunción, que es la O. En este caso, cuando unimos dos expresiones con una disyunción, si una de las dos es verdadera, toda la expresión será verdadera. Para que resulte verdadera, basta con que una de las dos lo sea. Si ambas son falsas, pues entonces el resultado será falso. Y la negación. Cuando usamos la negación, esto lo que hace es darnos como resultado un valor opuesto al valor inicial. Y los programas o los lenguajes de programación también ejecutan algo que se llama, o ponen en práctica algo que se llama jerarquía de operadores. Esto pues consiste en que hay unos operadores que se deben resolver primero que otros. Entonces aquí podemos observar en esta tabla cuáles son los operadores de mayor jerarquía y cuáles son los de menor jerarquía, es decir, aquellos que se deben resolver primero y aquellos que se deben resolver de último. Por ejemplo, si usamos paréntesis, siempre toda operación que esté dentro de paréntesis se ejecutará de primero. Claro, está respetando la jerarquía de operadores dentro de ese paréntesis, porque es posible que hayan varios operadores dentro de él. Luego de los paréntesis se resuelven las potencias. Después las multiplicaciones, las divisiones y módulos en el orden que aparezcan en la expresión. Si aparecen varios de estos, se resolverán de izquierda a derecha. Luego la suma y la resta. De la misma manera, si aparecen varias sumas y varias restas, se resolverán de izquierda a derecha. Después vienen los operadores de comparación o relacionales. Y por último, los operadores lógicos, comenzando por la negación. Entonces, de esa forma se aplica la jerarquía de operadores en los lenguajes de programación, al realizar expresiones aritméticas y expresiones lógicas. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esas jerarquías. Tenemos aquí la expresión 3 elevado a la 2 más 5 menos 9 módulo 2 por 2. Entonces, si miramos este cuadro, podemos darnos cuenta cuál es el primer operador que debemos resolver. En este caso podemos observar que hay un paréntesis, por lo tanto se resolverá primero lo que esté dentro del paréntesis. Aquí tenemos como resultado que el módulo de 9 entre 2 es 1. Si dividimos 9 entre 2 nos dará 4 y el residuo será 1. Ahora podemos observar que tenemos una potencia, suma, resta y multiplicación. De acuerdo al cuadro anterior, debemos resolver entonces la potencia, 3 elevado a la 2. En este caso, pues 3 elevado a la 2 es 9. Y tenemos los otros operadores, suma, resta y multiplicación. De acuerdo a la jerarquía, se debe resolver primero la multiplicación. Y aquí lo tenemos. Luego lo que nos queda es una suma y una resta que se deben resolver de izquierda a derecha en el orden en que se encuentra. 9 más 5, 14, menos 2, nos da como resultado 12. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso hemos unido dos expresiones con un operador relacional o de comparación, mayor o igual. Ya tenemos 2 más 12 entre 3 es mayor o igual a 15 más 9 menos 12 elevado a la 2. Aquí debemos determinar si toda esta expresión es falsa o verdadera. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de operadores, en esta expresión primero debemos resolver la división y en esta primero debemos resolver el paréntesis. Y aquí lo tenemos, 12 entre 3 es igual a 4. 9 menos 12 es igual a menos 3. Ahora
pues aquí ya nos falta resolver la suma y acá continuamos con la negación. En este caso tenemos más y aquí este número es negativo, entonces debemos resolver esa parte. Aquí ya ejecutamos la última operación que nos quedaba, nos resulta 6 y aquí resolvemos lo de los signos, entonces nos queda menos 3. Ahora la siguiente operación es la potencia. Menos 3 elevado a la 2 nos da como resultado más 9. Y por último resolvemos la suma que nos queda. Entonces tenemos como resultado 24. Y tenemos que 6 es mayor o igual a 24. Debemos determinar si eso es falso o es verdadero. Esto pues resulta falso porque 6 no puede ser mayor ni igual a 24. Y aquí tenemos un ejemplo donde estamos haciendo uso también de un operador lógico. 2 elevado a la 3 es mayor o igual a 10 menos 9 por 3. Y 12 más 2 es menor que 20 entre 5 por 3. Entonces hay que resolver toda esta expresión y toda esta expresión para poder determinar si es falsa o verdadera. Entonces aquí lo primero que hacemos es resolvemos esta. 2 elevado a la 3 es igual a 8. Y dentro de esta expresión la primera que hay que resolver es la multiplicación. 9 por 3 es igual a 27. Acá pues hay una sola operación, nos daría 14. Y acá entre la resta y la multiplicación pues se resuelve primero. Entre la división y la multiplicación se resuelve primero la división porque está de primera. Entonces 20 entre 5 es igual a 4. Seguimos resolviendo. 10 menos 27 es igual a menos 17. Y 4 por 3 es igual a 12. Entonces hay que determinar si esto es verdadero y si esto es verdadero o es falso. En el primer caso, 8 es mayor o igual a menos 17, resulta verdadero, ya que este es un número entero positivo y este es un número entero negativo, por lo tanto este es mayor. Y 14 es menor o igual a 12. Esto resulta falso porque 14 pues no puede ser menor a 12. Tenemos entonces verdadero y falso. Veíamos que para que una conjunción pueda ser verdadera, ambas deben ser verdaderas. Si una de las dos es falsa, entonces toda la expresión resulta falsa. Bueno, hemos terminado con la explicación. Espero que les sirva para entender el tema y poder realizar las actividades que todavía le tienen pendiente. Nos vemos en un próximo video.